Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un gran privilegio para mí, una vez más, estar acá reunidos para poder recibir de la palabra del Señor en nuestras vidas. Espero que esta noche usted haya tenido la oportunidad de poder estar en presencia de Dios durante todo este día, y si no lo ha estado, esta es la oportunidad que tenemos el día de hoy de poder reunirnos para poder aprender un poco más de su palabra. Le invito a que me acompañe y que juntos nos dirijamos en palabras de oración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que a través de su presencia y de su amor para nuestras vidas podamos el día de hoy conocer más a nuestro Padre Celestial, a quien merece toda honra y toda gloria. Oremos. Padre, en esta noche venimos delante de ti y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Hoy te pedimos que la exposición de tu palabra, Señor, nos llene de gracia, de amor, de misericordia y deseo de poder aprender más de ti, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos en esta hora para que tú y solamente tú puedas ser honrado en medio de nosotros, y que con todo nuestro corazón, Señor, tú nos puedas enseñar a aprender a conocerte más y mejor, Señor. Haznos dignos de ti, haznos dignos de tu misericordia, de tu verdad y de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. El día de hoy tenemos la lectura del capítulo número 28 del libro de Éxodo. Hemos recorrido ya 28 capítulos de este libro y creo que hemos aprendido muchas cosas, y aunque hemos tratado de avanzar en esto, el día de hoy queremos también mostrarle cómo a través de una lectura tan sencilla, o muchas veces para nosotros tan entendible, podemos nosotros llegar a conocer un poco más de la soberanía de Dios para nuestras vidas. Así que en esta noche yo le invito a que abra su Biblia en Éxodo capítulo número 28 y veremos lo que el libro de Éxodo en este capítulo nos va a estar hablando. Miremos qué es lo que está diciendo el libro de Éxodo. Hemos hecho una sinopsis del libro. Dijimos que el libro de Éxodo tiene 4 periodos importantes. Uno de ellos es el periodo de la esclavitud, que inicia en el capítulo número 1, y vemos cómo el pueblo de Israel ha estado por 400 años en esclavitud. También vemos que el libro de Éxodo, después de 430 años más o menos, estamos ya en un periodo de liberación. El pueblo de Israel pasa por en medio del Mar Rojo y sale en libertad hacia la tierra prometida. Y luego vemos que Dios empieza a disciplinar a su pueblo. ¿Por qué es importante la disciplina? Pues porque la disciplina nos enseña a nosotros a hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Muchos de nosotros creemos que la libertad se refiere a que yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso no es cierto, sino que la libertad significa hacer las cosas como deben de hacerse, en el momento que deben de hacerse y de la manera que se deben de hacer. Y por ende también vemos que el libro de Éxodo también está en el periodo de legislación u organización para que el pueblo de Israel se comporte de la manera que debe comportarse al ser un pueblo escogido, y que de esta manera va a poder darle a Dios la gloria que Él se merece. Porque ¿qué sucede? Si un pueblo de Dios que dice ser seguidor de un Dios santo no puede comportarse como ellos quieran, sino que deben de comportarse de una manera diferente. Por esta razón, desde el capítulo número 19 hemos visto que el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí 3 meses después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Llegaron al monte Sinaí, a las faldas del monte Sinaí, y en ese lugar acamparon. Allí Dios les prometió que Él se les iba a manifestar,
Y aconteció que luego de que llegaron al monte Sinaí, al tercer día, por la mañana, dice que los truenos, los relámpagos y una espesa nube cubrieron el monte Sinaí, y el sonido que se oía en ese lugar era como un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que está en el campamento. A tal punto que vemos que en el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, del 20 al 22, Moisés dice que ninguna bestia podía tocar el monte, sino que si se acercaba a esa bestia, iba a morir apedreada. Y tan terrible dice que era el espectáculo, que Moisés, que había visto a Dios, dice: estoy aterrado y temblando. Y por esa razón nosotros también tenemos que recordar que nosotros tenemos que volvernos a ese lugar, pero ya no tenemos que volver de esa manera de temor, sino que vamos a acercarnos a Dios de una manera en la que confiadamente nos podemos acercar a ese lugar sabiendo que Dios está con nosotros. Iniciemos viendo lo que el pueblo de Israel, lo que Dios le está instruyendo al pueblo de Israel en este momento. Y veremos lo que dice el versículo del 1 al 3 del capítulo número 28. Y dice: entonces harás que se acerquen a ti, y entre los hijos de Israel, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que sirvan como sacerdotes, a Aarón con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Estos 4 varones o 5 varones, si tomamos a Aarón, serían los únicos que iban a ser llamados como sumos sacerdotes. El sumo sacerdote tenía la obligación de poder servir y ministrar en el lugar santísimo. El único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote, y este lo podía hacer una sola vez al año. Y no solamente podía entrar al lugar santísimo como él quisiera, no, sino que antes de entrar al lugar santísimo una vez al año, tenía que expiar sus pecados, juntamente los de él con los del pueblo. Si el pueblo de Israel no hacía las cosas como debía de hacerse, no iban a poder entrar o no iban a tener el perdón de sus pecados, y el pueblo de Israel durante un año no iban a poder tener la oportunidad de poder ser libres de sus pecados cometidos. Pero la otra función del sumo sacerdote era de ser intermediario. Era la persona que iba a estar delante de Dios y delante del pueblo para comunicar a Dios lo que el pueblo quería que se le dijera a Dios, y él también iba a ser el que iba a llevar las respuestas de Dios al pueblo. Es decir, que el pueblo de Israel iba a tener un solo intermediario, el sumo sacerdote. En este caso lo iba a hacer Aarón. También sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar iban a poder servir de esta manera. Y dice que estos tenían que tener una característica importante. Si nosotros nos damos cuenta y pensamos un momento, ¿cómo debe de presentarse una persona que dice ser intermediaria de Dios, entre Dios y los hombres? Podríamos pensar que podría ser como cualquier tipo de persona. Sin embargo, en el pueblo de Israel no era así, sino que esta persona iba a tener una forma de
vestimenta exclusivo para servir a Dios. Y vamos a ver en un momento cómo esta vestimenta le serviría de identificación al pueblo de Israel y a las demás personas para que vieran quién era el intermediario entre Dios y los hombres, o en este caso el pueblo de Israel. Verso 3 dice la palabra: y hablarás a todos los y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y para hermosura. Note lo que está diciendo el deseo de Dios. El deseo de Dios es que su representante sobre la faz de la tierra tenga gloria y hermosura en su vestimenta. Y esto lo haría exclusivo al pueblo, al sumo sacerdote, a los hijos de Aarón. Los harían exclusivos, diferentes a todos los demás sacerdotes o a todos los hombres que servirían a Dios de alguna manera. Note lo que dice, sigue diciendo: ¿cómo iban a hacer esas vestiduras? Y hablarás a todos los artífices, a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría, y ellos les harán vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin que me sirva como sacerdote. Note entonces cómo esta palabra nos da a nosotros una forma de expresión donde este sacerdote, esta persona, sería diferente a todos los que estarían ahí. ¿Y cómo se miraría esa persona que está diferente? Se miraría físicamente su vestimenta y su forma de poder de lo que él llevaba. Es decir, que esto que vamos a ver en esta hora nos va a ayudar a nosotros mucho para entender cómo deberíamos nosotros comportarnos delante de Dios y delante de los hombres, sabiendo que nosotros somos representantes de Dios sobre la faz de la tierra. ¿A qué me refiero cuando somos representantes de Dios? Que nosotros somos las personas que hemos sido transformadas por la presencia de Dios, por la sangre de Cristo, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder llevar a otras personas el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Ahora, esas personas que no conocen a Dios pensarán: ¿y entonces cómo debo de comportarme yo en la vida para poder ser una persona que siga a Dios? ¿A quién mirarán? ¿Mirarán a Dios? ¿Mirarán al Espíritu Santo? ¿Mirarán al Hijo? ¿O mirarán a aquellos que llevan esa palabra? Sin duda alguna, nosotros como personas que estamos llevando la palabra de Dios, debemos de entender que nosotros somos luz de esta tierra, y la luz en medio de la oscuridad hace la diferencia. Piense un momento en esto. Reflexione un momento sobre la palabra hacer la diferencia. Y cada uno de nosotros tenemos que analizar si realmente estamos haciendo o no la diferencia. Veamos el versículo número 4 y 5. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tira, un cinturón, y harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes, y tomarán para ello el oro y la tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Qué interesante cuando nosotros vemos esta forma de detalle que el Señor está haciendo. Bueno, cualquiera podría decir: bueno, mire, hagan una túnica, hágame un saco, hágame
hágame un pantalón, pero ¿cómo lo quiere? Bueno, no sé, como usted quiera. Bueno, solo deme sus medidas y yo le hago el traje que usted quiera. Pero aquí en este caso no se está dirigiendo así, sino que Dios les está diciendo, miren, van a hacer ustedes un pectoral, un efod, una túnica tejida a cuadros, una tiara, un cinturón, y harás las vestiduras sagradas como yo les voy a decir que las hagan. Y aquí nosotros también vemos que Dios le da incluso los colores específicos que quiere que su sumo sacerdote, su representante, lleven. Y miremos un poco sobre estos colores. Por ejemplo, ve usted que dice que tienen tela azul, púrpura, escarlata y el lino fino. Bueno, el lino fino era una tela que se tejía desde la planta de lino, pero podían haber cualquier tipo de lino. Podía haber un lino muy seco, un lino muy amarillo, pero este lino que se está tirando acá, o que se está mostrando acá, perdón, es un lino de color blanco y debe de ser un lino perfecto, correctamente, que muestre que este hombre es un hombre diferente a los demás. Además de esto, se miran 4 colores en este lugar. En primer lugar, vemos el color púrpura. Y el color púrpura representa la realeza. Es decir, que el representante sobre la faz de la tierra iba a ser la realeza. Cuando hablamos de la realeza, hablamos de reyes, del gobierno sobre la faz de la tierra. Y este rey, o esta realeza, o este color, era un color que era bien difícil de conseguir. Algunos especulan que este color se sacaba de algunas conchas marinas que se trituraban y luego ya se mezclaban con agua y luego ya salía el color púrpura. Y por lo tanto este color era un color muy, muy caro y muy escaso, que solo la realeza podía usarlo. Note esto. Luego sería el rojo o el carmesí. El carmesí significa o representa grandeza, poderío. Al igual que al igual que el púrpura, el rojo no era un color fácil de obtener, sino que era un color muy complicado de llevarlo a la parte de realizarlo. El tercer color que vemos acá es el color azul, que representa divinidad, ¿sí? Es decir, que representa el cielo, que representa el lugar al que se está sirviendo, a la persona que se está sirviendo. Y el cuarto color es el color blanco, que representa la santidad. Entonces note qué es lo que simbólicamente estos colores que están llevándose a la vestimenta de Aarón representan cosas que iban a dar un mensaje a aquellos que vieran al pueblo, al sumo sacerdote vestido con sus vestiduras sacerdotales. Realeza, grandeza, divinidad y santidad. Esto, hermanos amados, nos debe de dar a nosotros una forma de cómo nosotros debemos de comportarnos y dirigirnos en presencia de Dios y de presencia de los hombres y mujeres que están sobre la faz de la tierra.
Hermanos amados, si nosotros somos hijos de Dios, debemos de ser y comportarnos como hijos de Dios y tenemos que mostrar las grandezas, la realeza, la divinidad, la santidad. Note cómo es que nosotros muchas veces hablamos y decimos cosas que no concuerdan con lo que Dios pide de nosotros. Por ejemplo, muchos dicen, lo importante no es lo de afuera, sino lo importante es lo de adentro. Y es cierto en gran parte, pero fíjese lo que Jesús le dijo a los fariseos. Fariseos, les dice, ustedes limpian el vaso de afuera, pero por dentro están totalmente sucios y llenos de maldad. Limpien lo de adentro y se limpiará lo de afuera. Hermano amado, nosotros tenemos que ver que la manera como nosotros debemos de mostrar lo que Cristo hizo por nosotros debe de mostrarse tanto en el interior como en el exterior. Lo que hay en mi corazón se reflejará en el exterior. Miremos entonces ahora cómo Dios dará un detalle paso a paso de lo que Él pide que lleve esta vestimenta sacerdotal. Notemos, versículo número 6. Harán también un efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido de hábil artífice. Segundo, versículos número 8 al 10. Y el cinto hábilmente tejido que estará sobre él y será de la misma obra y del mismo material de oro, tela azul, púrpura y escarlata y lino fino torcido, y tomarás piedras de ónice y las grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de los nombres en una piedra y 6 de los nombres restantes en la otra piedra, según su nacimiento. Es decir, que si usted nota por acá, vamos a ver que el pueblo de Israel, o más bien el sumo sacerdote, iba a tener en sus hombros, en su hombro izquierdo, la mitad de los hijos de Israel en una mitad, y en la otra mitad va a tener, o en el otro hombro va a tener la otra mitad. Eso significaría que sobre los hombros del sumo sacerdote llevaría todo lo que representa las oraciones, peticiones, pecados, etcétera, de toda la nación de Israel. Interesante esta parte. Ahora, cuando habla de torcido significa entretejido. No debemos nosotros de pensar más allá, sino que son tiras de hilos entretejidas una con la otra, a fin de que iban a verse como se puede ver aquí en la imagen, donde en algunos se miraría rojo, azul, púrpura en cualquier momento. El verso 11 nos dice: así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrama de oro y pondrás las 2 piedras en los hombros del efod como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros, por memorial. Harás engaste y filigrana de oro y 2 cadenillas de oro puro, y harás
y las harás en forma de cordones trenzados y pondrás cadenillas trenzadas en los engastes de los filigramas. Es decir, que aquí usted puede darse cuenta cómo en esta sección se mirarían esos lacitos de oro que unirían esas dos piedras a los hombros de Israel junto al pectoral que veremos y detallaremos en el siguiente versículo. El versículo dice: y harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod de oro, de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino lo harás. A mí lo que me asombra de este pasaje es el detalle que Dios está dando. Porque esto era lo que el representante de Dios iba a tener que llevar para que todos aquellos que lo fueran a ver, vieran cómo este hombre representaba algo especial. Y esto me llama a mí tremendamente la atención, porque este hombre, el sumo sacerdote, tendría que ser un hombre excepcionalmente diferente a todos los demás. El versículo número 16 nos dice que será un cuadrado y doble, de un palmo de largo. Un palmo es el ancho de la mano, es decir, usted tomaba su mano y ponía su mano así, y la medida de acá para acá, esta era un palmo, ¿sí? Aquí nosotros le decimos una cuarta, ¿verdad? Pero no, es un palmo para el pueblo de Israel. Y dice: y tomarás en él 4 hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de rubí, un topacio, una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un belirio, un onice, un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, y cada uno según su nombre para las 12 tribus. Y harás en el pectoral cadenillas de oro puro en forma de cordeles trenzados. Harás también un pectoral, en el pectoral, dos anillos de oro, y colocarás los 2 anillos en los dos extremos del pectoral. Pondrás los dos cordones de oro y los 2 anillos en los extremos del pectoral, y colocarás los otros extremos en los 2 cordones en los engastes de filigrama, y las fijarás en las hombreras del efod en su parte delantera. Y harás otros 2 anillos de oro y las pondrás en los extremos del pectoral, en el borde del lado inferior del efod. Y harás otros 2 anillos de oro y los pondrás en la parte inferior de las hombreras del efod, en la parte delantera, cerca de la unión, sobre el cinto tejido del efod. Y atarás el pectoral con sus anillos en los anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto tejido en el efod, y para que el pectoral no se desprenda del efod. Y Aarón llevará el nombre de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el lugar santo, continuamente, por memorial delante del Señor. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim
y el Turim, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre en presencia del Señor, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de el Señor. ¿Qué le pareció la lectura esta? Un detalle tan minucioso de cómo Dios quería que su representante llevara este pectoral tan valioso. Si usted pudo darse cuenta y pudo notar la cantidad de piedras que el sumo sacerdote tenía que llevar delante de él. Y note que cada una de estas piedras que nosotros vemos en la imagen y que vamos señalando en este momento, son piedras que representan cada una de las tribus de Israel. Es decir, que para el Señor, las tribus de Israel están en su corazón. Hermano, ¿en dónde está el Hijo de Dios? Sus llamados, sus hijos. En Dios están en su corazón. Recuérdese que Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios se demuestra en esto, hermanos amados, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, este representante que hemos leído acá era un representante especial y único. Y para nuestros tiempos, o para este tiempo en específico, nosotros sabemos que el único representante o el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero ahora ya no están solamente las 12 tribus de Israel en el corazón del representante, sino que ahora todas las naciones están en el corazón de Cristo Jesús. Recuérdese, de tal manera nos amó Dios, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. No es que nosotros fuéramos algo especial, sino que ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder ser personas que honremos a Dios y glorifiquemos a Dios de la manera correcta. Mire lo que dice el versículo 31. Harás asimismo el manto del efod todo de tela azul. Es decir, usted nota que el efod es la parte de abajo del sumo sacerdote. Dice el verso 31. Harás asimismo el manto de efod todo de tela azul, que eso representaría, como ya lo vimos, la gloria, lo celestial, ¿verdad? Y harás una abertura en medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida, como la abertura de una cota de malla, para que no se rompa. Y harás en su borde inferior granadas de tela azul, es decir, en la parte de abajo en la orilla iba a haber unas granaditas, unas bolitas, le diríamos nosotros, de tela azul, púrpura y escarlata alrededor de todo el borde y entre ellas, y también alrededor campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada. Eso significa que esa campanilla, al momento de que el sumo sacerdote iba caminando, esa campanilla iba a ir sonando. Y es que Cristo dijo, miren, he aquí esto se ha cumplido. Por lo tanto, el Señor me ha mandado para proclamar el año agradable del Señor. ¿Qué significa esto? Que con el Señor nosotros vamos a poder ir proclamando por todo el mundo la bendición que ahora existe, el llamado a poder entrar por medio de Cristo
a la presencia de Dios. Y esas son buenas nuevas de salvación. Es decir, que esta campanilla anunciaría a todos los que estaban afuera que hay un mediador adentro, vivo, intercediendo por todo el pueblo constantemente. Y eso es lo mismo que Jesús hace en nuestros días. Jesús no crea que se fue al cielo a estar ahí tomándose un coco o que le sirvan. No, Él es el mediador entre Dios y nosotros. Y Él está intercediendo por nosotros delante del Padre constantemente por todos nuestros pecados y todas nuestras culpas. Esto es las buenas nuevas de salvación. Además de esto, ¿verdad? Sabía que este representante seguiría vivo una vez seguirían oyéndose esas campanillas. Y sabemos que el tiempo de salvación todavía está disponible para todos nosotros, porque aún Cristo sigue intercediendo por nosotros delante del Padre, en la presencia de Dios. El verso 35 dice así: y estará sobre Aarón cuando ministre en el tintero. Se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga, para que no muera. Sigamos leyendo el versículo número 36. Pero es interesante que este versículo, este pasaje también nos deja ver la responsabilidad que tenía este hombre de estar en presencia de Dios. Si el sumo sacerdote no se presentaba correctamente como Dios había mandado, este hombre podía morir y no podía seguir teniendo su trabajo sacerdotal en presencia de Dios. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello. Y esa grabadura estaba la palabra santidad a Jehová o santidad al Señor. Y note que esto dice en el verso 37, la fijarás con un cordón azul y estará sobre la tiara en la parte delantera de la tiara, no atrás, no a un lado, sino que sería en la parte frontal. Ahora, cualquiera que miraría el rostro del sumo sacerdote, notaría lo primero que ese sumo sacerdote debía de tener. Y eso significa santidad a Jehová. Hermanos amados, muchas veces nosotros estamos tomando tan en poco el Evangelio. Porque muchas veces vemos, incluso ahora hay un grupo de personas que ya no les interesa la santidad y dicen, no, es que Dios conoce el corazón. Perdón por la redundancia. Pero hermanos amados, cada uno de nosotros tenemos que ver que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, debe demostrar santidad. Y todos los hombres que nos vean deben de notar santidad en nuestras vidas. Sin santidad, nadie verá jamás a Dios. Y esto debe de notarse. No es solamente decir, sí, yo soy santo. No, se debe de notar la santidad en nuestras vidas. Y todos aquellos deben de notar la santidad en nuestras vidas. No es solamente decir, yo soy santo. Muchos de nosotros nos da miedo decir, bueno, es que yo no soy santo. Sí, no somos santos, nadie lo puede lograr al 100%. No somos santos, pero caminamos en el camino de santidad.
Y al caminar en el camino de santidad, la santidad debe de notarse. Hermanos, esto es importante para nosotros. Sin santidad, nadie verá jamás a Dios. Sigamos leyendo. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de la casa, de las cosas sagradas que los hijos de Israel consagren en todas sus ofrendas santas. Y la lámina estará siempre delante de su frente. Es decir, no podía decir, bueno, mañana no voy a llevar mi laminita porque pequé. Hoy voy a dejar mi laminita porque no quiero que digan que estoy que estoy mal y que me digan que soy un hipócrita, etcétera, etcétera. Hermanos amados, la santidad debe de ser constante, genuina en nuestras vidas. Note lo que dice, y la lámina estará siempre sobre su frente para que le sean aceptas delante del Señor. Sin santidad no podemos servir nosotros a Dios. Jesús mencionaba y decía, mira, cualquiera que esté peleando con su hermano va y presenta una ofrenda al Señor, y ahí se recuerda que tiene algo contra su hermano, deje ahí su ofrenda y vaya y reconcíliese primero con su hermano. Y después de que se ha reconciliado con su hermano, venga y presente su ofrenda. Y muchas veces, hermanos amados, nosotros somos tan mezquinos en nuestra forma de comportarnos que presentamos ofrendas y decimos, no, es para Dios. Esto es de Dios. En Oseas vemos la profecía que Dios le da y les dice, miren, ustedes me llaman Padre. ¿Y dónde está mi honra? Como Padre. También les dice, ustedes me llaman Señor. ¿Y dónde está mi obediencia? ¿Dónde está mi temor? Todos, muchas veces nosotros decimos, sí, yo voy a seguir a Dios, yo sigo a Dios, etcétera, etcétera. Pero nuestra forma de hacer las cosas no son conforme a lo que nosotros tenemos en nuestra vida. No refleja lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida. Eso sería como una persona, un bolito. Note, un bolito que está en la calle, está tirado, está ebrio, y de repente cae delante de él un enfermo, y todos se reúnen alrededor del enfermo, y el bolito dice, bueno, hay que operarlo. Y el bolito dice, lo vamos a operar aquí mismo, porque si no lo operamos en este momento se muere. Y el bolito, con sus manos sucias, con su ropa sucia, con todo lo que él tiene sucio, su pelo, su aliento, su barba, su ropa, sus manos, sus uñas, empieza a escarbar y trata de hacer una operación. ¿Capta la idea? Muchas veces nosotros queremos que otros vengan a Cristo, pero nosotros no mostramos la obra de Cristo en nuestras vidas. 39. Tejerás a cuadros la túnica de lino fino, y harás una tiara de lino fino, y harás también un cinturón, obra de un tejedor. Y así era como se debería de ver el sumo sacerdote con su vestimenta completa, íntegro, bien puesto todo en su lugar, conforme Dios le había dicho que hiciera las cosas. Debería de presentarse
con gloria, con esplendor, representando a aquel a quien está sirviendo. Sin duda alguna, ninguno de nosotros podemos llegar a decir, bueno, ya somos santos como para poder decir, ¡hala, qué tremendo hombre de Dios! Pero hermano amado, aunque no lo somos y nunca lo podemos llegar de hacer, llegaremos a ser perfectos en su totalidad, sí debemos demostrar que estamos caminando en el camino de perfección. Verso 40. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinturones y harás mitras para gloria y hermosura. Note que cada uno debía de vestirse como Dios estaba mandando a vestir. Y vestirán con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás. Consagrarás para que me sirva como sacerdotes. Les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegará desde los lomos, es decir, desde la cintura hasta los muslos. Eso nos deja a nosotros ver, hermanos amados, que Dios sí le interesa nuestra desnudez. Porque es impropio, hermano, que una persona que está sirviendo a Dios muestre su desnudez en cualquier lugar. Eso no le corresponde ni le importa a nadie. Eso solo le corresponde y le importa a usted, porque eso es su desnudez, es suya. ¿Sí? Y a nadie más le va a importar. Así que, hermanos, cuidémonos de cómo nos vestimos. Porque si decimos que a Dios no le interesa cómo nos vestimos, creo que no conocemos realmente a Dios en su forma completa. Dios le interesa cómo nos vestimos. ¿Y cómo debemos de vestirnos? Bueno, de una manera decente y que sea bien vista por todos los hombres. No necesitamos tener corbata, saco, peinados ostentosos, sino que Pablo le dice a las mujeres, miren, ustedes no se vistan como todas las demás, no con oro, no con diamantes, no con peinados ostentosos, no, sino como corresponde a los hijos de Dios. Así que, hermanos, Dios sí le interesa nuestra vestimenta, porque es algo para nuestras vidas. Y una cosa importante sobre esto, nosotros no somos animales, aunque muchos quieran y digan que vienen de alguna familia de hómidos por ahí, no significa que eso sea cierto. Nosotros no somos animales. El hombre es la creación, la corona de la creación. Lo que pasa es que nosotros aún no tenemos ese pensamiento de lo que realmente somos. Y como no somos animales, no podemos comportarnos como animales. Debemos de comportarnos como la creación máxima, como la corona de la creación. Todo esto porque, mire, le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegan desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos. No que no se les olvide, Aarón y sus hijos, cuando entren a la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. ¿Qué le parece esta lectura? Bueno, muchas veces nosotros la podemos pasar así, aquí pasamos por leyendo y qué aburrido, ¿y eso qué significa? Pero notamos que si un hombre es un representante de Dios,
ese hombre debe de comportarse y vestirse y andar sobre esta tierra como debe de comportarse siendo un representante. ¿Se imagina usted un embajador de otra tierra o de otro país que venga y llegue a nuestro lugar todo tatuado, todo chajado de la cara, con anillos, etcétera, etcétera? En nuestra sociedad eso no será bien visto. Por lo tanto, tampoco nosotros como cristianos tenemos que movernos en esa parte. Por lo demás, hermanos amados, espero que hayamos aprendido un poco en esta hora y que podamos seguir nosotros siguiendo el camino del Señor para que nosotros podamos honrar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Oremos en esta noche y con eso quedaremos despedidos para una siguiente transmisión. Oremos. Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos en esta noche y te agradecemos porque tú nos mandas a nosotros a poderte servir como es digno de servirte, Señor. Señor, tú estás deseoso de que tus hijos, tus siervos, te sirvamos de la manera correcta y muchas veces nosotros menospreciamos lo que nos ha regalado en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles hombres que muestren tu gloria en todo momento, como tú lo mostraste y dijiste, Señor. Padre, que seamos hombres y mujeres, que demos frutos dignos de arrepentimiento y que esos frutos sean deseables, codiciables para otros y muchos quieran venir a tus pies. Señor, en tus manos de amor encomendamos este tiempo. Bendice a los que miren estos mensajes, Señor, y que este mensaje llegue al lugar donde tú quieres que llegue, Señor, y que cumpla el propósito por el cual tú lo has enviado en esta hora. Muchas gracias por todo tu amor, por toda tu misericordia. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos amados. Que Dios me lo bendiga, que la paz del Señor quede con usted hoy y siempre, y que en el nombre de Cristo Jesús, esta noche haya sido bendición. Amén.